¿Cuál? ¿Y a ti? ¿También te placería empezarte el latino? Entonces, vate al Atadillo y regístrate en nuestros cursos de latino, así como en nuestros ateliers de Rashi y Solitreo. Al vermos. Ok. Ítalo, por mor que no es solo que te empezates el latino, es que, además de esto, también te empezates a escribir en ganchicos, con la cabot. Sí. Ya sabemos que nuestro querido amigo Beniaguado de New York, que seguro mandamos como siempre un grande salutico, está averiguando a un carar de gente a empezarse el solitreo traverso este grupo de WhatsApp, ¿no? Cozy Solitreo. Sí, así ¿Cuál, es. cuál no Y nos la, puedes contar de esto? la verdad es que yo en mi familia nunca habíamos sentido esto de solitreo, de ganchicos. A filú de la gallina que pisó en el papelico que a veces parece. La verdad que es que nunca habíamos sentido esto de solitreo. Tampoco tenemos una letra de un aidado que hemos hecho. Cuando yo me topé en el grupo de charlachón, Benny me dijo un tiempo después, unos 3 meses después, él me demandó si yo tenía el interés de empezarme el viejo alfabeto sefaradí, el solitreo. Yo le dije, ¿de qué no? Me parece muy hermoso. Y así en la que le demandé que me empezara el solitreo y la verdad es que me agrada muy mucho. Siempre que escribo en solitreo, en mi journal, en los tefters, cuando estoy en la universidad, cuando estoy en la universidad, a veces yo trato de escribir la materia de la clase en solitreo y en latino. Yo trato de trasladar para practicarlo. Y encima que yo traigo una foto, una estampa y envío a Benny para que él me corrija. Y bueno, eso es de Benny me bendigó muy mucho de empezarme el solitreo y la lengua. Él sigue cuidadosamente, acabadamente me corrigiendo, me ayudando con la lengua y eso muy grato. A él, muy agradecido. A él y a Rachelica también, que también me besa muy mucho, sobre todo el dialecto de Esmir, que es el dialecto viejo de mi familia. Y esto me place muy mucho, me agrada muy mucho. Qué hermoso, esto mismo, ¿no? De la gente de la comunidad, eso es creo que lo más importante, ¿no? La gente de la comunidad que con grande generosidad, ¿no? Recibe a los nuevos que quieren o que tienen el interés de empezarse la lengua, ¿no? Así Sí. nada, seguro, seguro. Qué hermoso. Bueno, y Italo, ahora que tú ya te empezaste, es muy bueno los ganchicos, ¿no? El solitreo. ¿Cuál, Sí. cuál nos puedes contar de tu experiencia personal, ¿no? Ahora como en el empezamiento de la lengua, para la gente que le placería empezarse la lengua o ya se empezaron la lengua, más les placería empezarse el solitreo, ¿cuál sería un consejico que vas a poder dar a esta gente que le placería empezarse la lengua como elevo? Entonces, un consejico de elevo a elevo para la gente que le placería empezarse la lengua. Ok. Bueno, yo pienso que lo más importante es empezar la lengua buena. Empezar la lengua buena y así que después que tienes un cierto conocimiento de la lengua, de cómo escribirla, de cómo se piensa en ladino, dejar su lengua maternal, si no fue el ladino, dejar su lengua maternal al lado y empezar a pensar en latino. Yo ahora yo tengo sueños en latino y esto es, esto es muy interesante porque ya sea, mi padre es rom, la comunidad conoce como Zingano.
y yo hablo la lengua en romaní. Y a veces hay verbos que vienen del turco también. Yo mezclo un poco, por ejemplo, dushman, que es enemigo. Ah, y cala esto de no mezclar las lenguas y de meter atención de que estás escribiendo el ladino con otro alfabeto. Y lo importante es, yo pienso, practicar. Tomes una olla, empieces a escribir el alfabeto en soletreo, te empiezas las reglas. Hay la Aleph, la A, que es blanda, que es muda, la silenciosa, digamos, así, ¿no? Decimos así, la silenciosa. Ah, hay la letra U y O, son lo mismo, no hay diferencia cuando se escribe. Cale saber cómo se pronuncia, que conocer la palabra, el verbo. Y encima es, yo creo que antes que todo, empezar la lengua y después empezar el soletreo o el Rashi, que tiene mucha cosa también en, que yo sé, que me empecé, que Benny me empezó el Rashi también y yo hice unas cuantas, te puedo mostrar si quieres. Este es mi journal que me fue regalado por Benny, es mi journal. Yo trato de, no sé si dice imprimir, de meter en el papel los PDFs de los libros. Aquí es el libro de la Alianza. Este es de Moïse Habib, que es La hermosa Luis y su amante. Este está en letras latinas. Yo tengo otro que es Salvado por su mujer. Está en Rashi. Y es esto, de practicar, cada día practicar. Y creo yo que es lo más importante. Después que te empiezas la lengua, todo va a ser más colay. Qué bueno esto que dijiste, ¿no? De, seguro de practicar, ¿no? Ese es el solo modo, yo creo. Ama, vide que metites esta de mañana, o bueno, mi de mañana, por mor que estamos en otra parte del Olam. Ama, Sí. vide a mí de mañana que metites una poesía. Bueno, yo trato de escribir en el journal cosas del día a día. Y la poesía yo no la escribí, quien escribió fue el Aldo Sevi. Yo traté de meter en soletreo. Mm, sí, ujú. De acuerdo. Lo mismo yo la tengo en el teléfono de Aldriquera, ansina que vos Sí. poder meter esto, ansina como el screenshot, ¿no? Ok. De la poesía. Vamos a ver. Bueno, yo voy a escribir el verbocico que me demandaste. Yo estoy pensando. Un verbo que ningunos no van a saber, ¿no? Lo metes ansina para la gente meterlo en los comentarios. Ok, Si ok. entendites cuál lo dijo Ítalo, mete el verbo que escribió. Mm. Hay un verbo muy conocido por los descendientes de los ismaelíes. Yo creo que van a saber. No sé si los estambulíes, los selaniclís van a saber. Yo lo escribí. Maravillas. Ya lo conoces.